Damián Tabacman, la verdad, un honor, un gusto. Muchas gracias por este espacio, este momento para hablar con el profesor del real estate y ayudarnos a reflexionar y en definitiva para saber dónde estamos parados hoy y pensar juntos. Gracias de corazón por este espacio. No, muchas gracias por la oportunidad y poder compartir un rato con ustedes. Un gusto, un honor. Espectacular, acá estamos, a tu disposición. Damián, ¿hace cuánto que venís a Miami en tren de enseñar y de comunicar lo que sucede aquí? 10 más o menos, 10 años. ¿Y cómo ves a Miami? Bueno, cambiante, una vez más nos sorprende con los cambios y lo cierto es que es un mercado muy dinámico, sobre todo con presencia de algunos elementos exógenos que lo hacen bastante diferente de lo que sucede en otras partes de Estados Unidos. Hay algunos fenómenos propios de Miami que también uno los encuentra en tantos otros lugares, pero algunas cosas son muy propias de Miami en particular. Y lo de Miami tiene que ver con su link, con su vínculo con Latinoamérica, sobre todo con el capital latinoamericano, que tiene una presencia acá muy, muy fuerte y que de alguna forma altera la fisonomía o la dinámica del mercado inmobiliario americano en su conjunto, que en su conjunto está atravesando un momento muy especial, sobre todo de la mano de todo esto que está ocurriendo en los últimos tiempos con la evolución de la tasa de interés y el fuerte impacto que eso tiene en cada una de las variables que hacen a nuestra actividad y la actividad de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos tiene como muchos capítulos, muchos segmentos, muchos estratos diferentes. Está todo el mundo, el universo del desarrollo de viviendas para ser vendidas, todo el mundo del desarrollo de viviendas para ser alquiladas, que en Estados Unidos y en Europa también, sobre todo en el mundo desarrollado en general, tiene un desenvolvimiento mucho más grande que el que uno ve en Latinoamérica, al menos con el formato que uno encuentra en estos mercados, y después los diversos segmentos del mundo comercial, ¿no? Lo que está pasando en el universo de las oficinas, de la hotelería o de la logística. Pero todo eso es lo que ocurre en Estados Unidos en general, y en particular en Miami suceden cosas distintas de la mano de un fenómeno de demanda por invertir muy pronunciado, que es el capital que desde hace muchísimos años viene de Latinoamérica, de países diversos, ¿no? Depende cómo le va a cada país, si tiene más o no propensión a resguardar sus capitales en Estados Unidos, pero también es cierto que Miami es como muy aspiracional para toda Latinoamérica, con lo cual cuando va mal porque va mal y la gente trae la plata a Miami, y cuando va bien porque va bien, la gente trae la plata a Miami y en algún caso transforma su riqueza en metros cuadrados para resguardar sus ahorros, y en otros casos, cuando va muy bien, se compra un departamento con vista al agua para disfrutarlo cuando viene de vacaciones, pero siempre está muy presente ese fenómeno. El segmento más grande, como siempre, es el residencial. En el mundo inmobiliario, el residencial es el más grande en todas partes del planeta, y Estados Unidos no es ninguna excepción en esta materia. Y hay que reconocer que en Estados Unidos ha tenido un comportamiento muy distinto el mundo residencial de venta respecto del mundo residencial de alquiler. El producto de alquiler va de la mano de alguien que alquila, y es en algún punto como equivalente a alguien que compra, ¿no? Pareciera ser que el que vive en la unidad tiene comportamientos similares, ¿no? Alguien toma la decisión de alquilar en algún lado o de comprar en algún otro, en algún caso sacar una hipoteca o no, pero en la trastienda de lo que está por atrás del propio objeto residencial es muy distinta la dinámica de los productos para alquilar que de los productos para vender, ¿no? Los productos para alquilar, en resumidas cuentas, son vistos en la trastienda del mundo inmobiliario desarrollado, y en particular de Estados Unidos, como un producto de inversión. Y muy expuesto a lo que sucede en el ecosistema de las inversiones en su conjunto, ¿no? Entonces un fondo de pensión, un fondo de inversión, un family office o lo que sea, toma la decisión de comprar o vender lo que acá llaman, en Miami en Estados Unidos en general llaman multifamily, que son estos edificios en block en los cuales cada una de las unidades están alquiladas a una familia distinta, pero hay un único vehículo propietario del conjunto. A la hora de tomar decisiones de inversión sobre esos vehículos que son dueños del activo, están muy expuestos a los vaivenes de los ciclos macroeconómicos y financieros, si sube la tasa, si baja la tasa, si lo que fuera, digamos, ¿no? Mientras que el mundo de lo que se construye para vender tiene como una lógica un poco distinta, ¿no? El que opta por comprar un departamento
para vivir empieza por la cuestión emocional, ¿no? Se enamora y después busca la manera de comprarlo. Si no llega, por supuesto, busca otro, pero tiene un componente emocional muy grande. El fondo de inversión que decide comprar o vender un multifamily, de emocional no tiene, yo diría, básicamente nada, ¿no? O por lo menos las proporciones son completamente inversas. Y en el mundo de lo residencial, sobre todo para la venta, adicionalmente hay otro elemento que va, si quieres, de la mano con esto, que es el cómo la gente financia lo que va a comprar, ¿no? Y la gente en Estados Unidos financia la casa en la que vive, yo diría en el 100% de los casos, y seguramente estoy exagerando, pero no tanto, lo hace tomando un crédito hipotecario a 30 años, ¿no? No sé si todos los americanos, si no es todos, a los efectos es lo mismo, ¿no? Y los préstamos hipotecarios que la gente saca son, al menos en los últimos años, mayoritariamente a tasa fija. Y esto que puede parecer como una anécdota o un accesorio, cuando uno empieza a entender las consecuencias que tiene, rápidamente se da cuenta que tiene consecuencias muy grandes, sobre todo porque las tasas de interés fueron cambiando mucho en el post-pandemia, que eran regaladas para que la economía saliera de la crisis, y después eso disparó la inflación, y después los gobiernos del mundo desarrollado decidieron subirlas para combatir la inflación, y ahora están bajándola de vuelta, y estas subidas y bajadas no son menores, no son de sintonía fina, ¿no? En materia de créditos hipotecarios, capaz que se triplicó la tasa de lo que sacaba alguien antes y lo que puede sacar, lo que pudo sacar en los últimos tiempos. Y cuando alguien congela una tasa a 30 años, si alguien lo hizo hace 3 años y después subió la tasa, lo último que haría en su vida es vender la casa para sacar una hipoteca nueva a una tasa 3 veces más alta, ¿verdad? Eso genera un impacto muy negativo en la oferta y en la transaccionalidad de estos condominios para la venta, salvo nichos muy específicos, ¿no? Cayó mucho el volumen del mercado, salvo nichos muy específicos, y eso sí es propio de Miami. En Miami hay nichos muy específicos que han tenido igual una dinámica gigante, como por ejemplo lo que se produce para serle vendido a latinoamericanos que quieren tener un departamento en el segmento de ultralujo. Bueno, eso es bastante independiente de lo que ocurre con las tasas de interés, porque es otro mundo y otro universo de gente que está decidiendo comprar. Pero bueno, el segmento de multifamilies, tan afectado por esta cuestión de las tasas, ha tenido un cierto comportamiento en los últimos tiempos y un poco distinto de lo que ha ocurrido en los condominios para ser vendidos, con excepción, insisto, de las peculiaridades y particularidades propias de Miami. Condoteles, condominios, multifamilies, hay tanto, tan bueno, tan deslumbrante, tan enorme y hasta tan hermoso en esta ciudad que es un poco la meca, el faro del real estate mundial, digamos, que uno queda deslumbrado, y especialmente pensando en el inversor novato, el que hace sus primeros pasos, que suelen ser los más complicados, donde uno comete la mayoría de los errores. ¿Qué le aconsejarías como un especialista, como un desarrollador con 1000 batallas encima, para ese recién llegado que es pura incertidumbre? O sea, que es muy difícil hacer recomendaciones, porque además uno debería hacerlas escuchando con mucha atención las expectativas de quien está evaluando una posible adquisición o inversión, y esa pesquisa sobre tratar de entender cuáles son los verdaderos móviles o objetivos de cada uno a la hora de invertir, en este caso en Miami en particular, son muy variadas. En muchos casos hay cuestiones que no son explícitas, y en muchos casos hay cosas que la gente no quiere decir o que ni siquiera reconoce que de verdad está sintiendo, ¿no? Entonces, la primera cuestión es tratar de hacer un enorme esfuerzo por descular este aspecto, esta cuestión, ¿no? En Miami en particular, y de cara al universo latinoamericano, hay mucho inversor que tiene por principal expectativa, aunque no única, pero por principal expectativa, el resguardo de su patrimonio. Y sobre todo ponerlo a la salvaguarda de la volatilidad propia de la mayor parte de los países latinoamericanos y toda su volatilidad. Y cuando uno viene con ese norte, con ese objetivo, con esa expectativa, lo que uno a veces procura hacer, que es recomendarle algo vinculado con análisis de la rentabilidad y del retorno sobre la inversión, puede no ser el principal objetivo del que está adquiriendo un departamento, por ejemplo. Quizás lo está haciendo con otro objetivo.
y es lícito que alguien critique esa actitud, y me parece que no, ¿no? Me parece que no. Me parece que sí es importante entender cuál es tu norte, y no es fácil, no es tan fácil entenderlo, pero me parece que hay muchos que vienen con esa idea. A un punto casi me atrevería a decir que son un porcentaje significativo del total del capital que viene. Es una forma de mirar la cuestión. Hay otros que sí vienen como inversores muy racionales y que tienen por objetivo procurar hacer la mejor ecuación racional de retorno, riesgo-retorno, y capital invertido y tasa interna de retorno, y evaluación del riesgo involucrado en cada una de las inversiones, y ese requiere como otra recomendación, otro approach, otra manera de evaluar las inversiones. Las cuestiones de plazo muchas veces son importantes, ¿no? Si es una inversión de la cual uno pretende salir rápidamente o conservarla en el tiempo. En fin, hay como mucha variedad de cuestiones a tener en cuenta, y es muy difícil hacer definitivamente creo que es imposible hacer una recomendación de carácter universal. Hay cuestiones que siempre uno tiene que mirar, y las recomendaciones más obvias son propias de este mercado y de cualquier otro. Hacer lo que llamamos un due diligence, un análisis a conciencia previo, y tratar de dejarse guiar lo menos posible por lo emocional o lo impulsivo. Pero yo creo que todo el mundo finalmente cae en la cuenta que tiene que mirarlo, y que como hay tanta plata involucrada, la tentación sin una evaluación previa parece como una mala idea. Las cuestiones de endeudamiento suelen ser muy importantes. En Latinoamérica hay muy escaso financiamiento y hay en consecuencia hay muy poca cultura de la gente de lo que significa la interacción con el crédito. Y esto es una cuestión a tener en cuenta porque cuando uno sabe que o se encuentra en Estados Unidos con que tiene capacidad de acceder al crédito, primero también se deslumbra no solamente por el marketing y la seducción del producto inmobiliario, sino también por la posibilidad de comprar algo sin poner toda la plata, ¿no? Y pagarlo en el tiempo, lo cual para en Latinoamérica en general no es nada usual, ¿no? Y por supuesto tiene muy buenas noticias el poder hacer eso, pero también tiene algunas cuestiones que complejizan la inversión, el haberlo hecho con crédito, ¿no? Entre otras cosas porque es una obviedad que el crédito hay que devolverlo, y que además hay que devolverlo pagando la cuota en tiempo y en forma, y algún día el capital hay que terminar de cancelarlo, y puede ser que el negocio en el que uno invirtió tenga o no capacidad de, cuando va bien o cuando va mal, y sobre todo cuando va mal, de no afrontar el crédito. Por supuesto genera rigideces ese tipo de decisiones, y hay que mirarlas con mucho detenimiento. Entonces también es una variable a tener en cuenta. Después las cuestiones de naturaleza legales e impositivas. Hay un tema, mira, si me preguntás ahora, que haciendo como una tormenta de ideas, hay un tema especialmente importante para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, sobre todo en Miami, muy importante. Yo diría, a veces me animo a decir que lo más importante es que uno se confunde mucho, porque vos podés llegar a Miami un día y haberte ido de Miami después de haber exprimido y evaluado todo el mercado 10 días después, y haberle dedicado 10 horas por día a estudiarlo, y quizás nunca hablaste en inglés, nunca. 10 días, 10 horas por día, y nunca hablaste en inglés, y aún sin hablar en inglés, capaz que no hizo falta, ¿no? O sea, no es solamente eso. O sea, sin traductor y sin necesidad de haber hablado en inglés. Y después de esos 10 días, 10 horas por día, muchos terminan diciendo: lo estudié en profundidad y entendí todo. Y eso muchas veces es el principio del fin, ¿no? De un error espantoso. Porque efectivamente se habla todo el tiempo en castellano en Miami, no en el resto de Estados Unidos, pero sí en Miami. Pero la vida real, que en el mundo de los negocios se traduce en contratos, se traduce en estructuras legales, se traduce en organizaciones impositivas o contables, se traduce en impuestos. Todo eso no es en castellano, ni siquiera mitad y mitad, es 100% en inglés. Y no es solamente que 100% en inglés, sino que además viene con el formato legal e impositivo anglosajón, del cual los latinos no entendemos nada. Nada. Porque si uno de Argentina va a Uruguay, además habla el mismo idioma, y cuando uno empieza a mirar las leyes y los impuestos, es bastante parecido.
Y lo mismo sucede si vas a Paraguay. Y lo mismo sucede si vas a España. No es igual, pero bastante parecido. En cambio, eso, si vas a Inglaterra, es muy distinto. Y si venís a Estados Unidos, también es muy distinto. Entonces, uno a veces da por sentado cosas que son totalmente distintas. Te doy un ejemplo elemental. Acá no hay escribano, ¿no? No hay escribano. Hay escribano, el notario, pero el notario hace algo que tiene nada que ver con lo que hace el escribano en todo el resto de Latinoamérica y en España. Entonces, bueno, ¿y quién hace el estudio de títulos? Bueno, no hay escribanos. ¿Y entonces dónde está el estudio de títulos? Bueno, y entonces alguien te dice, no, pero hay un seguro de títulos. ¿Un qué? No, un seguro de títulos. ¿Y eso qué significa, no? Entonces, pero este es un ejemplo súper menor. No es menor, porque el título es fundamental en una inversión inmobiliaria. Pero es uno de los miles de aspectos que uno cree entender y que es tan diferente. Entonces, de vuelta, es imposible dar una recomendación. Primero hay una cuestión como introspectiva de cada uno a la hora de entender cómo mirar los negocios para saber cuál te va a resultar finalmente mejor o peor, pero simultáneamente hay que mirar con mucho respeto el proceso de aprendizaje, que es complejo por eso. Primero por el idioma, no solo, pero además de todo, de lo difícil que es las cosas que pasan acá, pero adicionalmente el idioma. No hay que subestimar que uno no habla en inglés porque hace falta saber inglés y porque además en la trastienda de todo eso el aspecto legal impositivo es muy, muy distinto y es un formato del que usualmente no entendemos nada. Con toda tu vasta experiencia y con tantos años en esto, en el día a día, en la trinchera, en el barro, vos siempre das muchos consejos y todos muy buenos. Yo con el que me quedo siempre y lo guardo y lo atesoro es especialmente para nosotros los argentinos algo que nos cuesta: humildad. Y no creamos que sabemos simplemente por el hecho de ser turistas habituales que venimos a Miami, que la conocemos. Pero que hable el que sabe. Sí, en realidad uno puede hasta decir que es bastante obvio esta cuestión. Cuando uno viene de vacaciones, conoces a fondo, porque viniste 1000 veces, los lugares que uno visita cuando viene de vacaciones. Y el mundo inmobiliario abarca a todo aquello que está construido, y eso obviamente es infinitamente más grande que el universo que uno conoce cuando viene de vacaciones. Es lo primero que va de suyo y que es como de simple sentido común. La segunda cuestión tiene que ver con la actitud de cada uno, actitudinal. Y esto no es igual en toda Latinoamérica y no es igual en todos los países, pero bueno, nosotros no solamente somos argentinos, somos porteños, y los porteños somos muy creídos, ¿no?, de nosotros mismos, somos muy soberbios, es algo, no sé si es innato, pero es así, y es un espantoso enemigo a la hora de hacer cosas fuera de lo que uno sabe de verdad, porque bueno, la soberbia capaz que uno la puede fundamentar bien en lo que uno sabe de verdad, pero si vas a hacer inversiones inmobiliarias acá y nunca hiciste ninguna, no hay ninguna chance que sepas de verdad de esto. Así que esa soberbia propia de nuestra actitud hay que guardarla, hay que dejarla en Buenos Aires antes de venir, aún siendo muy exitoso allá y encontrándose acá, que esto es muy diferente. Y adicionalmente porque de verdad acá pasan dos cosas. Por un lado es muy distinto, ¿no? Es muy, muy, muy diferente por lo legal, por lo impositivo, por el idioma, pero además por los productos inmobiliarios, ¿no? Acá, no, el producto estrella en los últimos años ha sido el multifamily, ¿no? Y a mí, como presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Argentina, si le hago una encuesta a los desarrolladores que integran la Cámara que yo lidero de Argentina, que son los principales desarrolladores de Argentina, y pregunto qué es un multifamily, es muy posible que el 80% responda cualquier cosa, ¿verdad? Algo muy distinto de lo que es de verdad. Entonces eso también, por supuesto, nos obliga a ser humildes, porque no sabemos los productos que aquí forman parte del día a día de nuestra disciplina, y porque además en el ombligo del capitalismo, en donde todo el capital del mundo quiere estar, ¿no? O sea, todo el capital del mundo quiere estar en Estados Unidos, ¿no? Porque se resguarda en Estados Unidos, porque encuentra protección en Estados Unidos, porque aspira a tener algo por lo que fuera, digamos. O sea, Estados Unidos es, digamos, si algún know-how tiene, es el de saber las decisiones que tiene que tomar para desencadenar infinitos
tsunamis de capital llegando en oleadas hacia los Estados Unidos, ¿no? O sea, y si uno trata de entender la lógica de muchas de las decisiones que toman los gobiernos y la política en Estados Unidos, la trastienda en muchos casos tiene que ver con esto, con seguir retroalimentando el generar, ¿no? Infinitas oleadas de tsunamis de capital que inundan los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa algo que muchas veces nos cachetea, ¿no? Viene un desarrollador, un inversor muy exitoso latinoamericano que ha logrado amasar una fortuna enorme, ¿no? Y entonces llega acá y se presenta frente a quienes tienen cosas para venderle o para ofrecerle y le dice, bueno, estoy dispuesto a traer mucha plata a Estados Unidos. ¿Qué significa en Estados Unidos que alguien traiga mucha plata y tenga capacidad de traer mucha plata? Desde la perspectiva del que viene, un montón, ¿no? Traigo mucha plata. Entonces uno tiene la percepción que está trayendo algo de enorme valor agregado, porque efectivamente en Latinoamérica, en donde el costo de capital en muchos momentos se acerca al infinito, al igual que los riesgos, ¿verdad? El que tiene capital tiene la llave de plata, ¿no? Es decir, es el que tiene en efecto la última Coca-Cola del desierto, ¿no? El que tiene el capital tiene la última Coca-Cola del desierto. Y una de las cosas que cachetean al soberbio y al que viene con escasa, al porteño, exagerando, al que viene con escasa humildad, y metafórico, por supuesto, lo de porteño, ¿no? Yo soy porteño, así que lo digo con conocimiento de causa, es eso, que cuando uno dice, bueno, pero estoy para traer plata, mucha plata, ¿no? Y uno se encuentra con que, bueno, ¿y qué otra cosa de valor agregado tenés para aportar? Y muchas veces cuando uno recibe estas respuestas, como latinoamericano desembarcando en esta parte del mundo, a veces le parece como que no estuvo bien la comunicación, que de verdad hubo un problema lingüístico, ¿no? Y a ver si lo comentamos en inglés, a ver si nos expresamos mejor, y entendemos mejor. Estoy dispuesto a traer mucha plata, ¿no? Y de vuelta, el que recibe esto acá dice, bueno, no, está bien, no, por supuesto, la plata es la plata, pero ¿qué otra cosa de valor agregado tenés para traer, ¿no? Y a la tercera vez que te dicen eso, no entendemos nada, ¿no? No entendemos nada. Y no es que subestiman el valor de la plata. Por supuesto que la plata mueve el mundo capitalista, esto es obvio, ¿no? Pero este es un mundo inundado, en Estados Unidos es un mundo inundado de capital. Y acá hay capital para todo, para lo que quieras. Por supuesto, a costo diferencial, según la locura que quieras hacer y según el nivel de conservadurismo que tenga aquello en lo que quieras hacer. Pero el capital es percibido en Estados Unidos como un insumo más a un costo, ¿no? Como un insumo más de cualquier actividad. Bueno, el capital tiene un costo y hay que retribuirlo. Y de vuelta, tiene un costo y hay que retribuirlo. Y en efecto es retribuido acá el capital, pero es retribuido en la proporción que tiene el valor agregado del capital acá, ¿no? Y no es la última Coca-Cola del desierto, es retribuido en la justa proporción, ni más ni menos. Nadie va a pretender que no tenga ninguna retribución al capital porque estamos en el corazón del capitalismo, con lo cual es obvio que todo el mundo entiende que el capital hay que retribuirlo en su justa medida. Y muchas veces entender eso, viniendo de Latinoamérica, es muy, muy difícil. A mí, yo que interactúo todo el tiempo, hace tantos años con gente que viene de Latinoamérica, acompañando a gente que viene, yo no vivo acá, ¿no? Pero acompañando a gente que viene, sobre todo para explicarles y para que entiendan y para inspirarlos y para que aprendan y todo lo que yo como profesor de esta, que de hecho es lo que esencialmente hago, ¿no? O sea, procuro ser un profesor de esto y trato de hacer lo mejor posible. Yo me doy cuenta que hay conceptos que son difíciles de explicar y de ser entendidos por alguien que no vive acá. Y este es uno de los conceptos, este es un concepto muy difícil de explicar, y por eso como profesor o como docente, a veces noto que soy reiterativo y lo explico así o asá, y lo digo de vuelta, y noto que requiere como un proceso de maduración el entender no solamente esa idea, que dicha como tal es una pequeña idea, pero tiene tan gigantescas consecuencias en todo el resto de la cuestión,
que eso es lo difícil de entender, ¿no? El concepto por ahí lo entendiste, pero toda la enorme consecuencia que tiene sobre el resto de las cuestiones que hacen un proyecto inmobiliario, eso requiere como un proceso de maduración y de entendimiento muy importante, ¿no? Como líder de nuestra industria en la Argentina desde hace tantos años y que haces tan bien tu trabajo, como gran educador, como autor de tantísimos libros, titular de cátedra, de posgrados, y bueno, podría seguir un largo rato porque si hay algo extenso es tu CV. Quisiera pedirte tu consejo principal, el más importante de todos. Por un lado, para un inversor, no pensemos en Miami, no pensemos en Argentina, pensemos para un inversor de real estate, como el gran profesional en la materia que sos. Y también para nuestros colegas, para los que vienen a hacer un negocio, tal vez un latinoamericano, ahí sí, que viene no a Miami, a cualquier punto de los Estados Unidos, a, seguir con su recorrido hacia adelante. Mira, yo te diría, hay esencialmente como 3 ejes que indefectiblemente hay que mirar y que tienen equivalente valor relativo, te diría yo, ¿no? Hay un primer elemento a mirar que es el objeto, ¿no? Es decir, uno cuando va a hacer una inversión inmobiliaria, finalmente lo que está haciendo es transformar un activo líquido, un activo financiero, los dólares o lo que fuera que uno tiene ahorrado, en un objeto, ¿no? Entonces es obvio que hay una primera variable a mirar, a examinar y a estudiar, que es el objeto, ¿no? Un objeto que a veces uno lo compra hecho, a veces uno lo compra hecho para ser mejorado, a veces uno lo compra por ser hecho. Bueno, hay mucho que tiene que ver con ese coso, ¿no? Ese objeto que uno, la dimensión objetual, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso tiene que ver con la construcción, con la solidez, con la arquitectura, con el diseño. Hay que pensar que por definición la inversión inmobiliaria se instala en la cabeza del inversor históricamente y tradicionalmente como una inversión conservadora, ¿no? Y es fácil entender algún ejemplo simple y autoexplicativo de la diferencia entre invertir en ladrillos e invertir en una startup de tecnología, por decir algo, ¿no? Ambas pueden salir bien y ambas pueden salir mal, ¿verdad? Si la startup de tecnología sale mal, bueno, toda la inversión hecha equivale a abrir la ventana y tirar los dólares por la ventana, porque en su enorme mayoría no sirve para nada todo lo hecho, ¿no? Porque fue un fracaso, ¿no? Ojalá sea exitoso, pero si fuera un fracaso, eso no sirve para nada, ¿no? O sea, alguien construyó una app que no funcionó y esa app no sirve para nada. Los ladrillos son ladrillos, ¿no? Entonces tienen toda la virtud propia del objeto, del ladrillo. O sea, uno transforma plata en ladrillo, si fuera para ser edificado, por cada plata, por cada dólar que uno va transformando en ladrillos, aparece un ladrillo que se pone uno arriba del otro, y todos esos ladrillos se ponen arriba de un terreno, y el terreno está ahí, ¿no? Entonces, por supuesto puede salir mal el negocio, por 1000 razones, pero ahí está el objeto, con lo cual, en términos relativos, aún en caso que salga mal, el valor residual de lo inmobiliario es infinitamente superior al valor residual de tantos otros negocios, y por eso la civilización, el mundo, la humanidad percibe la inversión inmobiliaria en ladrillos como una inversión de naturaleza conservadora. Cuando hay inflación, la gente transforma sus dólares acá o los pesos en Argentina en ladrillos para resguardarse del activo financiero que se evapora en su poder adquisitivo, y el ladrillo finalmente ahí está, ¿no? Entonces, pero para que eso sea así, para que nosotros desde la disciplina honremos ese concepto y no lo castiguemos, y nosotros como actores importantes de esta industria tenemos que honrar ese concepto, para poder hacerlo hay que hacerlo bien. ¿Y qué significa hacerlo bien? Significa construir bien, significa diseñar bien, significa proyectar bien, significa tener un buen arquitecto. Yo soy arquitecto, digo, yo entiendo lo que significa la diferencia entre un buen arquitecto y uno que ni siquiera se recibió y por alguna razón proyecta, ¿no? O sea, todo eso, la dimensión del objeto, que nosotros tenemos la obligación de transmitir la importancia que esto tiene. Una mala construcción es una mala inversión inmobiliaria. Y mala arquitectura es una mala inversión inmobiliaria, ¿no? Y mal diseño es una mala inversión inmobiliaria, ¿no? Porque va a contramano de la esencia de nuestra disciplina. Esto es la primera cuestión. Entonces, ¿qué hay que mirar? Y una vez, primero el objeto.
el objeto, y entenderlo y examinarlo como tal. Y si que va a ser la inversión inmobiliaria en Miami desde Argentina y no vas a venir a examinarlo y vas a dejarte guiar por fotos, bueno, no alcanza, qué sé yo, no alcanza, no hace falta que vengas, pero la foto sola no alcanza, ¿no? Obvio, porque con la foto no te das cuenta si está bien construido o no. Clave que esté bien construido, primera cuestión. La segunda cuestión, el mundo de las inversiones a veces va de la mano de lo que uno llama inversión directa, que es que uno pone la plata y se hace cargo del 100% de lo que va a ocurrir, y a veces no, ¿no? Y la verdad que hay muchísimas veces en las que esto no es así, ¿verdad? Y casi me animaría a decir que en el total de las veces esto no es literalmente así. Siempre hay otros actores involucrados, ¿no? Con participaciones relativas cambiantes según el tipo de inversión, ¿no? Cuando uno va a comprar un departamento terminado, hay otros actores involucrados en el proceso, como es desde el broker que te lo trae hasta el abogado o el notario en Estados Unidos, que forman parte de esta cuestión, pero ni hablar de cuando uno va a construir algo y va a poner plata en algo que va a ser construido, en donde todos los demás, entre que van a tener que cumplir con la promesa y el que pone la plata, tienen un rol gigante, ¿verdad? En el caso de un desarrollo, hay muchos otros involucrados, ¿verdad? El desarrollador, el constructor, el arquitecto, el banco, en fin, hay un montón de otros actores. O sea, y esta cuestión que la inversión inmobiliaria siempre esté mediatizada por otros, bueno, hay una segunda dimensión que es cómo es el mundo de los otros, ¿verdad? En relación a la plata que uno va a poner en esta cuestión, que según el tipo de inversión de la que se trate, puede adquirir una relevancia gigantesca, ¿verdad? Y en el caso de un proyecto por ser edificado, el ecosistema de los otros es gigante, ¿no? Entonces ahí tenés muchos actores y muchos players que algo van a tener que decir y hacer para que la promesa se convierta en realidad. Bueno, esta es la segunda dimensión, el con quién uno recorre el camino, ¿no? Y hay que saber que a diferencia de otras inversiones, uno puede comprar acciones de Coca-Cola y puede poner un poquito de plata y se lleva acciones de Coca-Cola y esperar no sé cuánto tiempo después de venderla. Bueno, poquita plata. Bueno, inversiones inmobiliarias y poquita plata usualmente no van de la mano, ¿no? En alguna excepción, alguna tokenización, crowdfunding, pues son excepciones, digamos, pero esta es una actividad que requiere un montón de plata, ¿no? Y además un montón de plata usualmente expuesta a mucho tiempo, ¿no? O sea, los plazos de maduración son largos y a lo largo de mucho tiempo pasan un montón de cosas, ¿verdad? En Estados Unidos sube la tasa, baja la tasa, gana un presidente, gana una presidenta, una candidata, ¿verdad? En fin, en Latinoamérica ni hablar de las cosas que pueden pasar, ¿no? Y hay mucha plata expuesta a mucho tiempo en manos de alguien que no sos vos mismo. Bueno, que las cosas pasan, ¿verdad? O sea, esto es parte de la humanidad y de la historia, ¿no? Y que hay volatilidad, es así, y que los proyectos son largos, es así, ¿no? Pero el con quién ya no viene, ya no es una cuestión de la naturaleza, ya uno puede opinar y decidir el con quién, ¿no? O con quiénes. Entonces hay una segunda dimensión que es el con quiénes. Y sobre esto hay mucha tarea por hacer antes de tomar la decisión de invertir. Y ahí, bueno, hay cosas tales como el expertise y el saber de la cuestión, el know-how, la honestidad, ¿no? Porque esta cuestión de que hay mucha plata y simultáneamente alguien podría no ser honesto y mucho tiempo, el margen de error ahí se potencia. Entonces hay una segunda dimensión muy importante a tener en cuenta, que es el con quién. La primera es el objeto, la segunda es con quién uno recorre el camino, ¿no? Que hay que examinarlo, entenderlo, llegar a la mejor conclusión que uno pueda. Perfecto, no está inventado, esto también todos lo sabemos. Bueno, entonces ahí hay un proceso. Y la última cuestión muy, muy importante, y en muchos casos termina tiñendo a todas las demás a la hora de evaluar el resultado de las inversiones que uno puede hacer, y viniendo a Latinoamérica más aún, pero en Estados Unidos también está muy, muy presente, y es como en muchos casos casi la columna vertebral más determinante del resultado de los proyectos o las inversiones que uno va a hacer, tiene que ver con esto que llamamos el timing, ¿verdad? El momentum en el cual uno toma decisión de entrar, uno toma decisión de salir, ¿verdad? Los mercados son muy cíclicos, ¿verdad? Con volatilidades mayores o menores según los momentos y según los mercados, y eso tiene un tremendo impacto sobre el resultado de los proyectos y las inversiones, tremendo impacto, ¿verdad? Está lleno de ejemplos que uno puede dar, pero estoy seguro que en Estados Unidos cualquiera que compró un departamento en el 2005 y lo vendió en el 2007, la multiplicó por 2, seguro, ¿no? Por 2, y capaz que me quedo corto, capaz que 2004, 2006,
por 3 capaz, ¿no? Algo así en Estados Unidos, ¿no? Y cualquiera que compró en el 2007 y vendió en el 2009 recuperó el 30% de lo que puso, ¿no? O sea, qué sé yo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ni hablemos de circunstancias parecidas, o en España, ¿no? Ni hablemos de circunstancias parecidas en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que somos récord Guinness internacional en volatilidad y estas cosas se potencian de igual manera, ¿no? Entonces, un proyecto que es un gran objeto, bien construido, bien diseñado, bien proyectado, con el mejor desarrollador del planeta, ¿no? que ha sido exitoso los últimos 20 años y que lo lleva a uno a invertir completamente a contramano del ciclo, lo más probable es que aún así pierda plata. Y viceversa, ¿no? O sea, si uno invirtió el día correcto y entró el día que se alinearon los planetas y por alguna razón salió el día que se alinearon los planetas y no lo hizo ni con el mejor desarrollador ni con una construcción extraordinaria, es posible que igual gane plata, ¿no? Entonces, de vuelta, una cosa no quita la otra, por eso yo hablo de las 3 cosas y por eso las 3 cosas deben ser tenidas en cuenta. Pero esta última, en muchos casos, es lo que en lo que más reparan los inversores más sofisticados, ¿no? Los más sofisticados son los que tienen usualmente mejores lecturas respecto del timing y no es que subestiman el resto de las variables, pero las subordinan, ¿no? Entonces, igual los mejores inversores reparan en los mejores jugadores para que administren su plata y tratan de hacer el mejor objeto de la mano de los mejores gestores, pero empiezan por mirar estas cuestiones de timing que tan importantes son y que tan determinantes son a la hora de ver resultados, ¿no? Damián Tabacman, realmente un placer. Gracias por ayudar a tanta gente a contar con algo esencial que es información en decisiones que son vitales para personas y familias enteras, porque hay algo sagrado y que lleva vidas enteras por delante, como son los ahorros, y en simultáneo por hacer que en esta maravillosa industria con tantos jugadores y en esta actividad realmente apasionante seamos cada día mejores profesionales. Te debemos mucho, de verdad. Gracias. Y muchas gracias a vos. La verdad que es de enorme valor lo que haces. Bueno, esta semana que nos acompañaste, que te tomaste el trabajo de compartir con nosotros una semana entera para repasar y recorrer temas que vos ya conocés y que aún así apostaste por el valor agregado de estar con nosotros y de transmitirnos tus propios conocimientos y tus experiencias in situ sobre estos temas que son súper valiosas, más esta oportunidad que a los que tenemos vocación por comunicar y sobre todo por enseñar, bueno, sin la existencia de plataformas como esta que nos permiten llegar a más gente, lo nuestro sería como muy acotado, ¿no? Y muy pequeño. Y de verdad esto tiene impacto si llega más gente, con lo cual la combinación de tus plataformas para que te hagas eco de lo que yo mismo procuro contar, más tu propio conocimiento, más tu generosidad por compartir tu conocimiento y el mío y el de otra gente como yo que procura hacerlo, me parece que a la industria le agrega muchísimo valor. Así que desde ya muchísimas gracias y felicitaciones por todo lo que haces.